gracia de Cristo reanima tu amor. Quiero, por favor, que abran sus Biblias al Evangelio de Lucas. Por favor. El Evangelio de Lucas. Capítulo 17, versículos del 11 al 19. Ok. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viéndolo, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Bueno, yo voy a leer ahora un tema de un sermón que yo edité hace muchos años, que se llama Señor, si quieres puedes limpiarme, que es un sermón expositivo que uno toma una parte de la lectura y eso lo pone como título y luego desarrolla los pensamientos, ¿verdad? Y hace las explicaciones espirituales pertinentes. Pero quiero llamar la atención nomás de 2 o 3 cosas aquí, porque en otra ocasión también Jesús ya el limpió al leproso. ¿Se acuerdan ese que me dice, te dice, Señor, si quieres puedes limpiarme? Ya, yo voy a leer con ustedes algo que tengo escrito aquí, que lo he condensado, recopilado, reeditado, etcétera, corregido, abuenado, en fin, etcétera. Pero para que pongamos en contexto los 3 momentos en que el Señor sanó al leproso, 2 veces, y está registrado en las Escrituras, ¿ya? Está en Marcos, en Mateo y en Lucas. Pero quiero hablar de aquí, por ejemplo, bajo qué circunstancias. ¿Ya? Dice que el Señor caminaba. La carretera principal era una carretera principal donde se pagaba peaje y todo lo demás. Ya entre Samaria y Galilea era muy concurrida y ahí caminaba mucha gente. Iban los comerciantes, los que llevaban bienes, etcétera, etcétera. Era una carretera muy principal. Es como la carretera panamericana, ¿no? Como la 5 Norte, la 5 Sur. Dice la palabra, y al entrar en una aldea, que había muchos villorrios alrededor, dice, se salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Salieron al encuentro, porque siempre los leprosos tenían que tener un lugar separado de la sociedad. Era una situación bastante triste. Luego en lo que yo voy a leer vamos a mencionar eso también, sin entrar en los detalles, qué sé yo. Y cuando él los vio, les dijo, id mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Esta era una responsabilidad que tenían que hacer los que habían sido sanados de la lepra, para que se les extendiera un certificado de salud pública, para que fueran reincorporados a la sociedad, ¿verdad? Porque estaban registrados como leprosos. No voy a entrar en el tema de los leprosos porque voy a leer unas cosas bien interesantes. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, glorificó a Dios. Pero ese era samaritano, uno que era como menospreciado, que era un paria para el pueblo de Israel, por todas las circunstancias históricas y qué sé yo, etcétera. Incluso todavía existen ya sectas samaritanas ahí en Israel moderno, pero que no es el Israel de Dios, ¿entienden? Y se postró rostro en tierra a sus pies y daba gracia, y este era samaritano. Entonces el Señor dice, bueno, ¿cómo es posible que a quienes ustedes desprecian, a quienes ustedes no consideran que son hijos de Dios, que son malditos y todo lo que ustedes quieran? Bueno, ¿y dónde están los otros 9? A veces son muy pocos los que damos gracias a Dios por la salvación y por la misericordia que ha tenido con nosotros. ¿Y los otros qué? A veces nosotros nos sentimos superiores a otros, entonces pensamos que ya es más que suficiente. Pero no, este hombre vino, ¿verdad? Y reconoció el poder del Señor Jesús. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, voy a leer un texto, es más o menos extenso, y quiero que pongan mucha atención, ¿vale? Entonces yo lo voy a poner en el, ¿cómo se llama? En el agregado aquí, para compartir.
El texto que va a leer está en Marcos 1, 42, el que acabo de leer está en Lucas 17, 11 y 19, y Lucas 5, 12 y 16, cuando él le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero ser limpio. Y así, el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amados hermanos, acabamos de leer que nuestro Señor, en este texto de Marcos, anterior al Señor, si quiere puede limpiarme, había estado orando de manera especial. Había ido solo a la falda de un monte para tener comunión con Dios. Simón y el resto de sus acompañantes lo buscaban. Pero él regresó temprano en la mañana, con la hierba del cerro pegada en sus vestidos, impregnada del aroma del campo, de un campo que el Señor Dios había bendecido. Viene entre la gente, cargado con el poder que había recibido en la comunión con su Padre. Ahora podemos esperar de milagros. Y efectivamente los veremos, porque los demonios le temen y salen huyendo cuando él pronuncia la palabra. Enseguida se acerca a él alguien, un ser extraordinario, condenado a vivir apartado del resto de los hombres, para que no anduviera contaminando por todos lados. Pero el leproso se le acerca, se pone de rodillas ante él y expresa su confiada fe en él, que puede sanarlo. Hoy el Hijo del Hombre es glorioso en su poder de salvar. Este día el Señor Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Está cargado de una energía divina para bendecir a todos los que se le acercan para ser sanados. La fe de este leproso hizo que anhelara ser sano. Era un leproso. No me voy a desviar ahora para describir los horrores que están contenidos en esta tremenda palabra, pero él creía que Jesús podía sanarlo. Y su fe le despertó el profundo anhelo para ser salvo de inmediato. Tenemos que tratar con leprosos espirituales carcomidos por la inmunda enfermedad del pecado. Pero algunos de ellos no creen que pueden ser sanados alguna vez. El resultado de su falta de esperanza los conduce a pecar con más. Me da lo mismo que se sentir íntimo de muchos pecadores cuando piensan que ya no hay ni misericordia ni ayuda disponible para ellos. Debido a que no tienen esperanza, se hunden más profundamente en el pantano de la iniquidad. La misericordia todavía gobierna esta hora. Puedes tener esperanza cuando Jesús te envía su evangelio y pide que creo en el perdón de los pecados. Esta es una dulce fase de un credo verdadero. Creo también en la renovación del corazón de los hombres, porque el Señor puede dar un nuevo corazón y un espíritu recto a los hombres. Quisiera que ustedes, hermanos, lo creyeran verdaderamente, porque si así fuera, eso los llevaría a buscar el perdón de sus pecados y la renovación de sus mentes. Tenemos un buen número de leprosos entre nosotros, con la palidez de su enfermedad grabada sobre sus frentes, muy visibles para quienes los miran y aún así son indiferentes. No lamentan su enfermedad, ni siquiera ser limpiados de ella. Conviven con el pueblo de Dios y escuchan la doctrina de un nuevo nacimiento y las buenas nuevas de perdón y oyen esas enseñanzas como si no tuvieran ninguna aplicación para ellos. Si acaso alguna vez les brota un deseo a medias de que la salvación pudiera venir a ellos, es un deseo demasiado lánguido para que pueda perdurar. Todavía no se han dado cuenta de su enfermedad y del peligro que corren. Y no oran pidiendo ser liberados de su condición. Siguen durmiendo en el lecho de la indolencia. Y no les importa ni el cielo ni el infierno. La indiferencia hacia las cosas espirituales es el pecado de nuestros tiempos, ¿o no? Lo vemos en la tele cada rato. Los hombres son insensibles de corazón acerca de las realidades eternas. No están ni ahí. Una horrible indiferencia domina a la multitud. Pero el leproso de nuestro texto no era un insensato. Anhelaba ardientemente ser liberado de su terrible mal. Con todo su corazón y su alma, quería ser limpiado de su grave impureza. Los hombres no quieren ser salvados de hacer el mal. Aman los caminos y el salario de la iniquidad.
Quisieran ir al cielo, pero sin tener que abandonar sus borracheras a lo largo del camino. Les gustaría ser salvos del infierno, mas no del pecado, que es la causa del mismo. Su concepto de salvación no consiste en ser salvados del amor al mal, ni ser hechos puros y limpios. Pero eso es lo que Dios hace cuando habla de salvación. ¿Cómo pueden anhelar ser esclavos del pecado y a la vez ser libres? Nuestra necesidad básica es ser salvados del pecado. El propio nombre de Jesús nos dice que eso es llamado Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Estas personas no quieren una salvación que signifique un esfuerzo de sacrificio y una renuncia a sus lujurias impías. Son leprosos, desventurados, que consideran que su lepra es una belleza y se deleitan en el pecado que a los ojos de Dios es más repulsivo que la peor enfermedad corporal. Que Cristo Jesús viniera y les modificara su manera de ver las cosas hasta poseer la misma mente de Dios hacia el pecador. Y ustedes saben que lo que llaman estas cosas abominables que yo aborrezco, la actitud. Si no pudiera amor por el pecado es una enfermedad más grave que la lepra, ciertamente buscarían ser salvados. Los leprosos estaban obligados a estar juntos. Los leprosos se juntaban con leprosos. Y deben haber formado una confraternidad horrible. Cuán felices hubiera sido de poder escapar de ello. Yo conozco a leprosos espirituales que aman la compañía de sus colegas leprosos. ¿Sí? Y entre más leproso llega a ser ese hombre, más lo admiran. El pecador atrevido es frecuentemente el ídolo de sus compañeros, ¿o no? ¿O no? Sí, señor. Aunque su vida sea repugnante, otros se le unen precisamente por esa razón. A esos individuos les agrada aprender algo más sobre la maldad. Están impacientes por ser iniciados en una forma más oscura del placer impuro. ¿Cómo anhelan escuchar esa última canción lujuriosa? Echan abajo las rejas, invaden los estadios, las luminarias, hacen sus necesidades teológicas en la calle, leer esa última novela pornográfica. El anhelo de muchos es conocer el mayor mal posible. Se congregan entre ellos y disfrutan de manera horrible de conversaciones y actos que serían un horror para todas las mentes puras. Extraños, leprosos, que acumulan su lepra como un tesoro. Aun aquellos que no cometen pecados, descarados y visibles, disfrutan de valores paganos, opiniones escépticas, que constituyen una lamentable forma de lepra mental. Enfermedad terrible que hace que los hombres duden de la palabra de Dios viviente. Y nadie dice, ni siquiera en las noticias, nos vemos hasta mañana si Dios quiere. Nada. Y hay personas que son educadas, tienen títulos universitarios, no estoy en cuenta de los títulos ni nada de eso. Algo no tienen nada. A los leprosos no se les permitía juntarse con gente sana, excepto bajo severas restricciones. De tal forma que no se podían reunir con sus amigos más íntimos y queridos. Qué tristeza, ¿no? Yo conozco a personas separadas de esta manera, que no desean asociarse con hombres piadosos. No vamos para allá. Son muy religiosos, están metidos en la cosa de la iglesia todo el día, qué sé yo, qué sé. Para ellos una compañía santa es aburrida y pesada. No se sienten libres ni cómodos en tal sociedad. Por lo tanto, la evitan en lo posible, tanto como lo permita la decencia. ¿Cómo pueden esperar vivir con los santos eternamente cuando los invitan ahora por ser los aburridos y deprimentes? Debemos orar a Dios que bendiga la palabra para los que desean escapar de las malas compañías. Y ya no quieren sentarse en compañía de burladores, ni correr en la senda de los impíos. Aquellos que se han cansado de sus compañeros pecadores y quieren huir de ellos para no ser atados junto con ellos en la gavilla que arderá en el fuego.
En segundo lugar, señalaremos que la fe de este leproso es lo suficientemente fuerte como para hacerle creer que podía ser sanado de su abominable enfermedad. La lepra era una enfermedad indescriptiblemente repugnante, como existe aún ahora. Es descrita por los que la han visto de una manera que no voy a mencionar para no atormentar los sentimientos de ustedes. Pero estos detalles deprimentes, ¿no? La siguiente cita puede ser más que suficiente. El Dr. Thompson, en su famosa obra La Tierra y el habla del leproso en el Oriente y dice: pierden el cabello de la cabeza, las uñas se aflojan, se pudren y se caen. Los nudillos de los dedos de las manos y de los pies se secan y se desprenden lentamente. Las encías se contraen y los dientes se caen. La nariz, los ojos, la lengua y el paladar se consumen. Esta enfermedad convierte al hombre en una masa repugnante, un ambulante manojo degenerativo. La lepra es una muerte horrible y prolongada. El leproso en el relato que estamos considerando tenía una triste experiencia, pero en este sentido y aún así creía que Jesús podía limpiarlo. Qué fe más grande. Los que sufren de la lepra moral y espiritual pudieran creer de esta manera: Jesús de Nazaret puede curarlos aún a ustedes. La fe triunfó sobre el poder de la lepra. Era sabido que la lepra era incurable. Esta es una cuestión también importante en los milagros del Señor. Los que dicen que hacen milagros ahora son charlatanes nomás. No entienden nada de nada. Resucitar un muerto, ¿cómo voy a tener fe en muerto? No, pero Jesús sanaba, lo resucitaba. Los milagros de Cristo no tenían que ver con la fe en el individuo, sino que en el poder de Dios mismo. Los milagros que el Señor hizo generalmente eran visibles, eran instantáneos, completos, comprobables, y además irreversibles en cuanto a la enfermedad, se morían. Apliquen ese principio a todos los milagros que hizo los hombres que hacen, ¿no? No había ningún caso de lepra declarado que se hubiera curado mediante algún tratamiento médico o quirúrgico. Esto hizo que la cura de Naamán en épocas pasadas fuera tan notable, ¿verdad? ¿Conocen ustedes? Sumérgete en el Jordán 7 veces y serás salvo. Observen, además, que nuestro Salvador mismo, hasta donde yo sé, nunca había sanado a un leproso, hasta ese momento en que este pobre hombre apareció en escena. Había curado fiebre y había echado fuera demonios, pero la cura de la lepra era, en la vida del Salvador, algo que todavía no había ocurrido. Lo imposible, ¿verdad? No obstante, aquel hombre, estando atando cabos sueltos y comprendiendo un poco el carácter del Señor Jesucristo, creyó que Él podía curarlo de su enfermedad incurable. Sintió que, aun si el gran Señor no había curado la lepra, todavía era capaz de realizar un milagro así y decidió ir a Él. ¿No es esto una fe grandiosa? Jesús puede convertir al león en un cordero y puede hacerlo ahora. Todo es posible para Dios Salvador. Y todo es posible para aquel que cree. Quisiera que tuviéramos una fe como la que tuvo el leproso, y aún si fuera todavía menor, podía cumplir su propósito, ya que tú no tienes que luchar con las dificultades con las que él tuvo que luchar, puesto que Jesús ya ha salvado a muchos pecadores como nosotros y ha cambiado a muchos corazones tan duros como los nuestros. Si era de regenerarte, no estará haciendo por ti nada extraño, sino uno de los milagros cotidianos de su gracia. Ha sanado ya miles de nuestros hermanos leprosos. No puedes creer que Él puede curar la lepra que hay en ti. El hombre tenía una fe maravillosa, pues creía de esta manera personalmente la víctima de ese mal mortal. Eso habla que psicológica, emocionalmente este hombre está hecho deshecho. Ahora, una cosa es confiar en un doctor cuando uno está sano, pero otra cosa muy diferente es confiar en él cuando el cuerpo se está pudriendo. Que un pecador real, consciente, confíe en el Salvador, no es cosa fácil.
Cuando tienes la esperanza de que hay algo bueno en ti, es fácil confiar, pero tener la conciencia de una ruina total y a pesar de ello, creer en el remedio divino, esta es una fe verdadera. Y ver cuando alumbra el sol es normal, pero a poder ver en la oscuridad se requiere de los ojos de la fe. Creer que Jesús te ha salvado cuando ves las señales de ello es simplemente un proceso lógico, pero confiar en Él para que te limpie mientras todavía estás inmundo por el pecado. Esta es la esencia de una fe salvadora. No tradiciones, mitos, el mito urbano, no la superstición. La lepra estaba firmemente establecida, plenamente desarrollada en este hombre. Lucas dice que estaba lleno de lepra. Tenía en él todo el veneno que un pobre cuerpo puede contener. Había llegado a su peor condición y aún así creyó que Jesús de Nazaret lo podía limpiar. Confianza que Dios, el Hijo de Dios, puede perdonarte, renovarte y que puede hacerlo inmediatamente. En una palabra y su boca, Jesús puede convertir tu muerte en vida, tu corrupción en gracia. Los cambios que nosotros no podemos obrar, los hacemos. Y mucho menos en nosotros mismos, Jesús lleva a cabo por su espíritu invencible en el corazón de los individuos. Él puede levantar, como dijo Juan el Bautista, hijos sabrán aún de estas piedras. Sus milagros morales y espirituales y físicos muchas veces ocurren en casos que parecen irremediables, casos que la compasión misma procura olvidar ya que sus esfuerzos han sido vanos durante tanto tiempo. Lo que más me agrada de la fe de este hombre es que no creyó simplemente que Jesucristo podía limpiar una lepra, sino que podía limpiarlo a él. Dijo, si quieres, puedes limpiar. Es más fácil creer cuando se trata de otras personas. Realmente esa confianza tan impersonal en el nombre de otro no es fe. La verdadera fe va dirigida en primer lugar a uno mismo y luego a los demás. Puede creer todo esto y aún así dudar que te puede salvar a ti. Esta es una sorprendente contradicción. Si Él cura la lepra de otro, ¿acaso no puede curar tu lepra? Si un borracho es salvado, ¿por qué no puede ser salvado otro borracho? Si el temperamento incontrolable de un hombre iracundo es sometido, ¿por qué no puede ser doblegado él de otro hombre? Si la lujuria, la codicia, la mentira y el orgullo han sido curados en muchos, ¿por qué no en ti? Aun si eres blasfemo, la blasfemia ha sido curada, ¿por qué no ha de ocurrir lo mismo en tu caso? Él puede curarte de esta forma particular de pecado que te domina, ¿no? Sin importar el grado de poder al que haya llegado, porque nada es demasiado difícil para el Señor. Jesús puede cambiarte y limpiarte ahora. En un instante puede darte una vida nueva y formar un nuevo carácter. ¿Puedes creer esto? Esta es la fe que glorificó a Jesús y trajo salvación a este leproso. Y es la fe que te salvará al instante si la pones en práctica aún. Ahora observen, en tercer lugar, que la fe de este hombre estaba fija en Jesucristo solamente. Permítanme leer nuevamente las palabras de este hombre. Le dijo Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Escuchen bien, pongan todo el énfasis en los pronombres. Véanlo arrodillándose ante el Señor y óiganlo decir, si tú quieres, tú puedes limpiarme. No se le ocurre dirigirse a los discípulos, no. A ninguno de ellos en particular, ni a todos ellos en general. No tenía la menor intención de confiar para nada en alguna medicina que los doctores podían recetarle. Todo eso, ni soñar en otra esperanza, pero con su mirada puesta solamente en el obrador de milagros de Nazaret. Clama, si quieres, puedes limpiarme. No tenía la menor sombra de confianza en sí mismo. Toda falsa ilusión de ese tipo había sido desterrada por la atroz experiencia de una enfermedad. Sabía que nadie podía librarlo en este mundo y que por ningún poder de su propio cuerpo podía echar fuera el veneno, pero confiadamente creyó que el Hijo de Dios podía, él solo, llevar a cabo la curación. Esta era una fe dada por Dios, la fe de los elegidos de Dios, y Jesús era su único objeto. ¿Cómo es que este hombre llegó a poseer esta fe? No puedo decirlo con certeza, pero creo que podemos adivinarlo razonablemente. ¿Habría escuchado predicar a nuestro Señor? Mateo coloca este relato inmediatamente después del Sermón del Monte y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente.
Y aquí vino un leproso y se postó delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo creen que fue convertido Pablo? Pablo fue machacado por la palabra de Dios. 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes, 2 rounds, 3 rounds, 5 rounds, 6 rounds. Cuando llega en el camino a Damasco venía groggy. Ya no tenía defensa, los golpes le llegaban por todos lados, etcétera, hasta que queda ciego, queda tirado en el camino. Y tiene que decir, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, en tu persigues. Él ya venía herido, golpeado por la palabra del Señor, haciendo trizas su corazón, sus pensamientos, su raciocinio humano, carnal, todo. Llegó desnudo, lleno de lepra delante del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice lo que tiene que hacer. Entra a la ciudad y te dirá lo que debes hacer. El pan del Señor. Ananías viene y dice, Señor, no, pero tú me llamas a mí, este hombre persigue y mata a los tuyos. No, no, dice, porque este hombre es necesario que vaya. Conocemos toda la historia. Hermano Saulo, levántate y bautízate. Tu pecado nace de nuevo. Se las había arreglado este hombre para colocar al margen de la muchedumbre para escuchar a Jesús predicar. Posiblemente se había cubierto, que sé yo, etc. Y luego se descubre delante de cosas que lo habrían matado. Y si lo mataban, bueno, ¿para qué? Si ya estaba muerto. La obligación tuya, moral y espiritual de la época, si un leproso se metía con la sociedad y se descubría en medio de ellos, había que matarlo inmediatamente y quemar su ropa y todo lo demás. Y ellos purificaron. Y sus maravillosas palabras lo convencieron de que el gran maestro era algo más que un hombre. Al notar el estilo, la forma y el tema de ese maravilloso sermón, se habrá dicho a sí mismo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El sermón de la montaña. Verdaderamente es el Hijo de Dios, creo en él, confío en él, puede limpiarme. Quizás este hombre había visto los milagros del Señor, estoy convencido que sí. Había visto echar fuera los demonios, se había enterado de la suerte de Pedro, que había estado postrada y enferma con fiebre y había recuperado su salud instantáneamente. Con mucha razón pudo haber entendido el leproso. Hacer esto requiere omnipotencia. Y una vez reconocido el hecho de que la omnipotencia está obrando, entonces la omnipotencia puede también tratar con la lepra de la misma manera que lo hace con la fiebre. No razonaba acertadamente si lo hacía de esta manera. Lo que el Señor ha hecho puede volver a hacerlo. Si en un caso ha manifestado todo el poder, Él puede mostrar ese mismo poder en otro caso. Es de esta manera que los hechos del Señor corroboran sus palabras y daban un fundamento sólido para la esperanza de la persona. Hermano, ¿acaso no has visto a Jesús salvar a otros? ¿No has leído al menos de sus milagros de gracia? Cree en él entonces. Por causa de sus obras, y Señor, si quieres, puedes limpiarme. Adicionalmente, creo, personalmente, que este hombre debe haber oído algo de la historia de Cristo. Grato es decir la historia. ¿Se acuerdan? Que pudo haber conocido las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías, quizás. No lo sabemos con certeza. Pero algún discípulo pudo haber informado del testimonio de Juan en relación a Cristo y las señales y milagros que apoyaban el testimonio de Juan. De este modo pudo haber discernido al Mesías, Dios, el Hijo del Hombre, la deidad encarnada. En todo caso, ya que el conocimiento debe anteceder a la fe, seguramente habría recibido suficiente conocimiento como para sentir que podía confiar en esta gloriosa persona y creer que, si él quería, Jesús podía limpiarlo. Un Salvador divino tiene que poder limpiarte de todo. No hay ninguna cosa, hermano, escúchame. Un Salvador divino tiene que poder limpiarte de todo pecado. Yo he discutido mucho esto con algunos hermanos y estos hermanos desgraciadamente ignoran las escrituras y el poder de Dios. Hermano, no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no puede perdonar. El único pecado que Dios no perdona y del cual tú no te arrepientes. El único pecado que Dios no perdona y del cual tú no te arrepientes. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos del pecado más horrible que usted se puede imaginar. Solo Jesús puede hacerlo. Él puede hacerlo. Hacerlo Él solo. Hacerlo ahora. Hacerlo en ti. Hacerlo con una palabra. Si Jesús quiere hacer
Eso es todo lo que se necesita, porque su voluntad es la voluntad del Señor. Ahora permítanme ir un paso adelante. La fe de este hombre era en relación con una salud real y efectiva. No consideraba al Señor Jesucristo como un sacerdote que realizaría ciertas ceremonias sobre él y luego diría formalmente eres limpio, porque eso no hubiera sido. Quería ser curado realmente en su lepra. Quería que esas escamas secas que cubrían su piel desaparecieran, que su carne volviera a ser como la carne de un niño. Quería que la podredumbre que se estaba carcomiendo su pueblo fuera detenida y que su salud fuera realmente restablecida. Amigos, es fácil creer en una simple absolución sacerdotal, en el caso de los judíos, si uno tiene la suficiente credulidad, pero necesitamos algo más. Más fácil creer en la regeneración del bautismo, pero ¿de qué sirve? ¿Cuál es el resultado práctico? El bebé sigue siendo el mismo de antes, después de haber sido regenerado bautismalmente, entre comillas, y cuando crece, declara muerto de ello. Cree que el Señor Jesucristo puede hacernos amar las cosas buenas que una vez odiamos y apartarnos de las cosas pecaminosas que una vez disfrutamos. Esto es creer realmente de verdad en Él. Eso puede cambiar totalmente la naturaleza y hacer de un pecador un santo. Esta es fe de un tipo práctico. Esta es la fe que vale la pena tener. Ninguno de nosotros podría imaginarse que este leproso creía que el Señor Jesús podía hacer que se sintiera bien, pero que siguiera siendo un leproso. Algunos parecen imaginar que Jesús vino para permitirnos continuar en nuestros pecados con una conciencia tranquila, pero no es así. Su salvación es limpieza del pecado. Y si amamos el pecado, no hemos sido salvos de él. No podemos tener justificación sin santificación. No vale la pena argumentar con sutilezas. Tiene que haber un cambio radical, un cambio en el corazón de las personas. De otra manera, no somos salvos. Yo te pregunto, hermano, ahora, ¿deseas un cambio moral y espiritual, un cambio de vida, de pensamiento y de motivación? Esto es lo que Jesús nos da. Así como este leproso necesitaba una curación física a fondo, así necesitamos una renovación total de tu naturaleza espiritual para llegar a ser una nueva criatura. No voy a entrar a mencionar personas ni cosas, simplemente hacer una pequeña consideración. He conocido muchos casos de personas que por muchos años nunca habían hablado sin juramentos o expresiones sucias, groseras, pero que al convertirse nunca han vuelto a usar un lenguaje semejante. Y rara vez se han sentido tentados a hacerlo. Este es uno de los pecados que parece morir con el primer disparo. Y es algo maravilloso que así sea, ¿no? He conocido a otros que fueron tan transformados instantáneamente que la misma inclinación que era la más fuerte en ellos ha sido la última en molestarles después. Han tenido tal reversión de la acción de la mente que mientras que otros pecados los han preocupado durante años. Y han tenido que guardarse estrictamente de ellos. Su pecado favorito y dominante jamás ha vuelto a tener la misma mínima influencia sobre ellos, excepto para producirles un arranque de horror y un profundo arrepentimiento. Ahora avanzaremos otro paso. La fe de este hombre fue acompañada con lo que aparenta ser vacilación. Aparentemente ser vacilación. Yo no estoy de acuerdo. Pero después de pensarlo bien, no puedo creer en tal vacilación como muchos han considerado. Él dijo, si quieres puedes limpiarme. Había un sí en esta frase y ese sí ha despertado dudas en muchos predicadores, de repente que hacen comentarios absurdos. Algunos piensan que indica que dudaba que el Señor quisiera. No creo que el lenguaje justifique una suposición tan drástica. Veamos. Si alguien no está de acuerdo conmigo, bueno, me puede escribir y podemos hacer un estudio más profundo. Muy probablemente quiso decir esto, Señor, no sé todavía si has sido enviado para sanar leproso, no me consta. Esto estoy inventando, que jamás lo hayan hecho. Pero aún así, si está dentro de lo que abarca tu misión, creo que lo harás y aseguro que puedes, si quieres. Tú puedes curar no solo a algunos leprosos, sino a mí en particular, tú puedes limpiarme. Ahora bien, creo que esto es algo válido que él quiso decir. No es que estaba vacilando, ya que no había visto que curara a algún leproso. Si está dentro de lo que abarca tu misión, creo que tú puedes sanarlo. Además, nos debe llamar la atención en este texto la diferencia con que el leproso trata la voluntad de Cristo
con respecto al otorgamiento de sus dones. Miren ustedes qué curioso esto, lo voy a leer de nuevo. ¿No tiene llamar la atención el texto? Dice, la deferencia. ¿Cómo este hombre miserable, muerto en vida, hecho polvo, desarraigado de su familia, de la sociedad, de todo? Deferencia con que el leproso trata la voluntad de Cristo para otorgarle si quiere, puedes limpiar. Como diciendo, yo sé que tienes el derecho de distribuir estos grandes favores exactamente como te agrade. No te puedo reclamar nada, no puedo decir que estás obligado a limpiarme. Apelo a tu misericordia y libre voluntad. Todo descansa en tu voluntad. El hombre nunca había leído el versículo que dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuánta tontería he escuchado yo este texto? El hombre nunca había leído el versículo que dice, está escrito ahora, no está escrito entonces, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pues todavía no había sido escrito, pero tenía en su mente el espíritu humilde, esa gran verdad. Reconoció que la gracia debía manifestarse como un don inmerecido de la voluntad de Dios, cuando dijo, Señor, si quieres. Hermanos, nunca debemos dudar de la voluntad de Dios para darnos de su gracia cuando nosotros tenemos la voluntad de recibirla. No obstante, quisiera que cada pecador sintiera que no puede reclamar nada. Vean también cómo el leproso, así lo creo, realmente habla sin ninguna vacilación. Si es que le comprenden bien. No dice, Señor, si extiendes tu mano puedes limpiar. Ni, Señor, si hablas puedes limpiar. Sino solo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Con tan solo quererlo, puedes hacerlo. En sexto lugar, observen que por la fe de este hombre surgió una acción sincera. Diciendo que si Jesús quería, podía limpiarlo. ¿Qué hizo la persona? Vino inmediatamente a Jesús. No sé desde qué distancia, pero se acercó a Jesús lo más que pudo. Luego leemos que le imploró, es decir, que le suplicó y le volvió a suplicar, clamó, Señor, limpia, Señor, cura mi lepra. Y esto no fue todo, cayó de rodillas y adoró, porque leemos hincada la rodilla, no solo se hincó, se hincó ante Jesús. No tuvo ninguna dificultad en rendirle honor divino. Adoró al Señor Cristo Jesús, rindiéndole un homenaje reverente. Luego pasó a honrarle con un reconocimiento público de su poder, su maravilloso poder, su infinito poder, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. No me sorprendería que alguno de los presentes hubiera empezado a sonreír por lo que consideraban como una fanática credulidad por parte del pobre hombre. Se murmuraban, ¿quién se sabe creyendo que Jesús de Nazaret puede curarlo de la lepra? Rara vez se había oído semejante confesión de fe. Pero a pesar de que los críticos y escépticos pudieran pensar, este valiente hombre declaró con audacia, Señor, esta es mi confesión de fe. Creo que si quieres, puedes limpiar. Por último, su fe tuvo su recompensa. Tengamos un minuto de paciencia. La recompensa de la fe de este hombre fue, primero, que sus propias palabras fueron atesoradas. Escuchen bien lo que quiero decir. Tengamos un minuto de paciencia. La recompensa de la fe de este hombre fue, primero, que sus primeras palabras fueron atesoradas. Mateo, Marcos y Lucas. Los textos que puse ahí, los tres evangelistas registran las palabras precisas que usó este hombre. Señor, si quieres, puedes limpiar. Resulta evidente que no les encontraron ninguna falla. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni el Espíritu Santo, como lo han hecho otros. Al contrario, las consideraron unas joyas dignas de ser registradas en el relato de sus evangelios. Veces fueron registradas porque son una espléndida confesión de fe hecha por un pobre leproso. Creo que Dios es tan glorificado por esta frase del leproso como lo es por el santo de los querubines y serafines. Cuando entonan continuamente, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, los labios del pecador que declaran su fe cierta en el Hijo de Dios, pueden susurrar sonetos para Dios más dulce que los de los coros angelicales. Las primeras palabras de fe
están envueltas en el lino fino de los tres evangelios y guardadas en el tesoro de la casa de Dios. Dios valora el lenguaje de la confianza humilde. Su próxima recompensa fue que Jesús se hizo eco de sus palabras. El leproso dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús respondió: quiero ser. Si como el lejos responde a la voz, Jesús respondió a quien le suplicaba. El Señor se complació tanto de las palabras de este hombre como las tomó cuando fueron pronunciadas por su boca. Y él mismo las usó diciendo: quiero ser. Si puedes al menos hacer una confesión como la de este leproso, Señor Jesucristo, desde su trono celestial contestará tu oración. Tan potentes fueron las palabras de este leproso que conmovieron maravillosamente a nuestro Señor. Vean el versículo 41. Y Jesús teniendo misericordia. La palabra griega usada aquí, si la pronunciara ante ustedes, casi sugeriría su propio significado. Expresa una agitación de todo el ser, una conmoción de todas las partes interiores. El corazón y los órganos vitales del hombre se mueven activamente. El Salvador se conmovió grandemente. Ustedes han visto a un hombre conmovido, ¿no es cierto? Cuando un hombre fuerte, potacho, potente, ya no puede contenerse, se ve forzado a ceder a sus sentimientos. Lo han visto ustedes temblar los pies de pies a cabeza y al final dar rienda suelta a su emoción, llorando, humillándose. Lo mismo sucedió con el Salvador. Fue movido a misericordia. Su gozo ante la fe del leproso lo dominó. Cuando escuchó al hombre hablar con tanta confianza en él, el Salvador fue movido con una pasión sagrada, la cual, siendo un sentimiento de simpatía por el leproso, se llama compasión. Misericordia, hermanos, significa el ánimo de Dios inclinado al perdón. En cuanto nuestro Señor Jesús sintió esta compasión, extendió su mano y tocó al hombre y lo sanó inmediatamente. No requirió un largo tiempo para realizar el milagro, como algunos. La sangre del leproso se refrescó y se limpió en apenas un segundo. Nuestro Señor pudo obrar este milagro y hacer que todo fuera nuevo en este hombre, porque todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Restauró el pobre, deteriorado, putrefacto cuerpo de este hombre y lo limpió inmediatamente. Para asegurarle que estaba limpio, el Señor Jesús le mandó que fuera sacerdote y buscara un certificado de salud pública. Estaba tan limpio que podía ser examinado por las autoridades de salud y vencer cualquier sospecha. La salud que había recibido era real y radical y por lo tanto podía retirarse ya y obtener la certificación correspondiente. Si nuestros convertidos no pasan pruebas prácticas, no vale nada. Dejemos que nuestros enemigos juzguen si no son mejores hombres o mujeres cuando Jesús los ha renovado. Si Jesús salva a un pecador, no le importa que todos comprueben el cambio. Jesús no busca exhibición, sino que busca la revisión de aquellos capacitados para juzgar. Nuestros convertidos pasarán la prueba. Acérquense, ángeles. Acérquense, inteligencias puras, capaces de observar a los hombres en secreto. He aquí un desdichado pecador que se acercó esta mañana. Parecía primo hermano del diablo, pero el Señor Jesucristo lo ha convertido en Dios. Ahora obsérvenlo ustedes. Ángeles, veanlo en su casa, en su habitación. Obsérvenlo en su vida privada. Podemos leer el veredicto de los cristianos. Gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y esto es prueba de lo que tú piensas. Es un cambio tan maravilloso. Los ángeles están tan seguros de ese cambio que otorgan inmediatamente su certificación. ¿Cómo dan sus certificados? Pues cada uno manifiesta su gozo al ver al pecador apartarse de su camino. Que Dios les bendiga.